Buenos días con alegría, ¿cómo estáis? Bueno, con alegría, ¿por qué? Muy fácil, porque hoy es el último día que se manda deberes hasta dentro de 2 semanas. Ni de lengua, ni de matemáticas, ni de ninguna otra asignatura. Nada más que tendréis que hacer un pequeño diario sobre vuestra experiencia personal para tutoría. Hoy vamos a avanzar temario y es la poesía mística San Juan de la Cruz. Y con esto terminamos el primer bloque del tema, que ha sido la lírica amorosa y la lírica religiosa. Ya a la vuelta de Semana Santa comenzaremos a ver la lírica durante el barroco, concretamente a Lope de Vega, Góngora y Quevedo. Literatura mística. Bueno, procede la mística de un término griego que hace referencia a todo lo cerrado, lo oculto, lo misterioso. Nos vamos a encontrar una poesía misteriosa, oscura, de encerramiento en uno mismo, ¿vale? La mística lo tenemos que entender como el grado más alto de toda una experiencia religiosa. Hago un comentario. Hay una canción de Enrique Iglesias, de su primer álbum, que se llama Es una experiencia religiosa, en el que relaciona el amor que sentía por una muchacha, por una persona, con el amor a Dios, con esa experiencia religiosa. Pues bien, en este tema nos vamos a encontrar lo contrario. La experiencia religiosa, esa unión con Dios, se va a comparar constantemente con el amor humano. Os recomiendo que la escuchéis, aunque obviamente sé que no es de vuestro estilo. ¿Qué es la mística? Bueno, como hemos dicho, es el grado más alto de toda experiencia religiosa y supone la unión con Dios mediante un camino de perfección espiritual. La unión con Dios hay que verlo también como la unión entre dos personas que se aman, ¿vale? Obviamente, para esta experiencia las palabras se quedan cortas. No hay manera de ser capaz de explicar con palabras lo que siente el poeta en esta unión con el amado, con Dios. Y entonces van a recurrir a muchísimas comparaciones, metáforas o símbolos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a recurrir a todo el amor humano, a todo el léxico y familias semánticas del amor humano para explicar esta unión con Dios. Por lo tanto, esta poesía lo vamos a tener que ver que está muy relacionada con la lírica amorosa, porque el amante va a ser el poeta y la amada va a ser Dios. Fijaros, los místicos aspiran a comunicarse directamente con Dios y van a expresar esta experiencia tanto en prosa como en verso. Ahora nos vamos a fijar en las 3 vías de la mística, aunque primero voy a hacer una mención sobre la estética. Ya hemos visto con Fray Luis de León que era ascético, ¿verdad? Esto se trataba de este esfuerzo que hacía el hombre para alcanzar esta perfección y acercarse a Dios. Se liberaba de todos los vicios y de todos los pecados. Entonces, tanto la ascética como la mística coinciden en la vía purgativa y es la purificación del alma. Se anula todo lo terrenal, todo lo corporal, todo lo material. ¿Cómo? A través de castigos y de penitencias que uno se impone a sí mismo. ¿Cómo lo podemos relacionar con la actualidad? Muy sencillo, todas estas promesas que hacemos a un Dios, a la Virgen, a Jesús y las penitencias que se cumplen en Semana Santa mientras pasan los pasos, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a centrarnos en las 2 vías que son propias de la mística y que suponen un escalón más alto a la simplemente purgativa. La segunda es la iluminativa. El alma es alumbrada por un saber especial, es decir, el alma se somete a Dios, renuncia a la razón y recibe una sabiduría especial que la ilumina. Esta vía iluminativa, esta luz, esta bombilla que se le enciende y ve todo con muchísima claridad en un momento dado, nos va a llevar a la tercera vía, que es la unitiva. Obviamente que es la unión. El alma se funde con Dios y produce un éxtasis. Es decir, este éxtasis es esa unión entre el alma y Dios. Supone una anulación de los sentidos y una sensación de gran felicidad. Es un gozo indescriptible a la hora de expresarse con palabras.
Actualmente lo podríamos relacionar un poquito más con el nirvana, ese estado de perfección supremo que hace que uno casi que camine por el aire, ¿vale? Es un conocimiento y un estado en el que la mente se queda, vosotros diríais que pillado, una persona que se ha quedado pillada en un momento dado y que alcanza una sabiduría excepcional. Bueno, ¿quiénes son los dos grandes literatos que nos vamos a encontrar en literatura mística en España? Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. De hecho, voy a abrir apartado de cotilleo. San Juan de la Cruz fue un monje carmelita y junto con Santa Teresa de Jesús intentaron reformar esta orden. ¿Qué ocurrió? Que los carmelitas descalzos, obviamente no iban calzados, no estaban de acuerdo y entonces lo denunciaron, le abrieron un proceso inquisitorial y San Juan de la Cruz pues terminó encarcelado en Toledo. Y ya iremos viendo qué es lo que hizo allí, ¿vale? La producción poética de San Juan de la Cruz es muy breve, sin embargo tiene muchísima importancia en la literatura española. Escribió simplemente 3 poemarios: Cántico espiritual, Noche oscura y Llama de amor viva. A su vez, escribió un comentario en prosa para cada una de estas 3 obras en verso. ¿Por qué tenía que escribir un comentario en prosa? Para explicar el sentido de los textos, porque eran complejos, oscuros, cerrados, misteriosos. ¿Vale? Bueno, vuelvo a abrir otra sección y nos vamos a otra sección de curiosidad sobre cántico espiritual. Bueno, fijaros, San Juan de la Cruz escribió esta obra estando en la cárcel. Bueno, he cometido un error. No la escribió, la memorizó y la escribió en su mente. ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué hizo esto? Porque no tenía lápiz, no tenía luz y no tenía papel. Hasta que un día, que estaría llorándole al carcelero, el pobre, todos los días, dame un poquito de lápiz, dame un poquito de papel, dame un poquito de luz, el carcelero se apiadó de él y entonces le proporcionó los materiales necesarios. Y escribió Cántico espiritual, esta obra. ¿Qué ocurre? Que de esta clase se fugó. Sí, como lo oís, se escapó con la ayuda de Santa Teresa de Jesús. ¿Y qué se llevó consigo? Pues esas cuartillas. Esos folios con su obra se los llevó y entonces se convirtió en el libro que actualmente conocemos de Cántico espiritual. Los temas de la poesía de San Juan de la Cruz, bueno, obviamente son religiosas porque cuentan esa unión del poeta con Dios. Sin embargo, como hemos dicho antes, lo tenemos que entender desde una perspectiva amorosa, porque tenemos que tener en cuenta que la unión del poeta con Dios, esa fusión, es casi igual que la fusión que se produce entre los dos amantes. Entonces tiene que recurrir a todo el campo léxico, semántico del amor humano para poder explicar esta unión con Dios. ¿Vale? Ahora nos vamos a centrar un poquito en Noche oscura del alma. Lo primero que voy a explicar es el sentido de la noche para San Juan de la Cruz. La noche para él es prisión de los sentidos. Es un símbolo de fe porque gracias a la noche el alma es capaz de huir hacia lo místico, hacia la luz, hacia Dios, impulsada ¿cómo? Por el amor. Os he señalado en el poema las 3 vías que se van desarrollando a lo largo de sus estrofas. En las 2 primeras podemos observar claramente la vía purgativa. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya en casa sosegada. A escuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya en mi casa sosegada, estando en la prisión de la noche de su casa, completamente a oscuras. Nos vamos a la segunda vía, que va a ser la iluminativa, es decir, esa fase en la que el alma del poeta se ilumina con la presencia de Dios. En la noche dichosa, es decir, feliz, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Encuentra en su corazón la luz y la guía, que va a ser la noche que lo guía hacia Dios. Aquí ésta me guiaba,
la noche y la luz, más cierto que la luz del mediodía donde me esperaba quien yo me sabía, quien le esperaba. Dios, en parte donde nadie parecía. A continuación terminamos el poema con la vía unitiva, es decir, donde se produce la unión del poeta con Dios. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. ¿Qué significará esto? Bueno, no lo voy a explicar porque va a ser una de las preguntas del trivial. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. ¿Quién quedó dormido? El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Tener en cuenta es esta unión con Dios produce precisamente una anulación de todos los sentidos, porque el poeta se ve en un estadio supremo de conocimiento que ha sido producido por la unión con Dios. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidados. Bueno, antes de concluir quiero hacer mención de dos cositas. En el empleo de San Juan de la Cruz nos vamos a encontrar dos figuras literarias muy típicas. Por un lado, la antítesis, porque se contrapone en términos opuestos, ¿vale? Y la paradoja. La paradoja son afirmaciones aparentemente contradictorias pero cargadas de sentido lógico. Por ejemplo, ardientemente helado. ¿Pero eso cómo puede ser? Muy fácil. Imagínate que te pones en la mano un trozo de hielo. ¿Qué produce en la mano? Se pega, duele, quema, ¿verdad? Pues entonces ardientemente helado es una afirmación completamente lógica, aunque en apariencia contradictoria. Ardientemente helado. O por ejemplo hay dos paradojas más muy típicas de la poesía mística, que es vivo sin vivir en mí o muero porque no muero. Vamos a ver, alma de cántaro, aclárate. ¿Cómo vas a morir si no estás muriendo? ¿Y cómo vas a estar viviendo si no estás viviendo en ti? Pues muy fácil. Vivo sin vivir en mí, es decir, estoy viviendo, pero hay algo que se me escapa, hay algo que se amplía. O por ejemplo, muero porque no muero. ¿Esto cómo es posible? ¿O muero o no muero? Pues no, es posible. Porque estoy sintiendo un dolor que parece que me estoy muriendo, pero en el fondo no me estoy muriendo, sigo vivito y coleando, ¿verdad? Bueno, pues entonces esto es la paradoja, afirmaciones contradictorias en apariencia, pero que están cargadas de sentido. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Lo dicho, espero que paséis 2 semanitas estupendas, que os pongáis al día con todo, que descanséis, que aprovechéis para leer algo, que es el tiempo idóneo para leer, aunque ya también sé que vais a estar jugando al ordenador y a la Play, pero bueno, que hay tiempo para todo. Y también para hacer ejercicio, ¿vale? Bueno, un saludo muy grande y que os echo mucho de menos. ¡Hasta luego!